Buenas noches, doctor Fernández, compañeros del doctorado del CCI. Pues bueno, a mí me corresponde exponer sobre la muerte cruzada en el Ecuador. Para hablar de este tema es muy importante conocer en la historia del Ecuador las crisis políticas que se han venido dando a través de la restauración democrática que inició pues en 1979 con la asunción al poder del joven presidente Jaime Roldós Aguilera. Eh, Roldós Aguilera pues asumió su mandato con la aprobación en el pueblo ecuatoriano mediante referéndum de una nueva constitución en 1978 y que entró en vigencia pues a partir del 10 de agosto de 1979, como decía, con la llegada al poder del presidente Jaime Roldós Aguilera. Bien, la primera crisis política a partir de la restauración democrática en el Ecuador, pues se dio precisamente con las eh, innovadoras ideas políticas del presidente Jaime Roldós y tuvo su primer encontrón político con el Congreso de ese entonces llamado Cámara Nacional de Representantes y que precisamente era presidido por su tío político, don Assac Bucarán el Malín, un político que fue privado de participar como candidato a la presidencia de la República, por cuanto la dictadura que entregaba el poder puso como requisito que para ser candidato a presidente de la República tenía que ser de hijos de padres ecuatorianos. Y el señor Assac Bucarán, pues sus padres no, sobre todo su padre no era ecuatoriano, era de origen libanés. Bien, ¿cómo se inició esta crisis política del presidente Jaime Roldós? El presidente Jaime Roldós llamó precisamente a los miembros del Congreso, a los principales líderes del Congreso, entre ellos el ingeniero León Fórez Cordero, líder del Partido Social Cristiano, Carlos Julio Arosemena, expresidente de la República, eh, Otto Arosemena Gómez, también expresidente de la República, Jaime Hurtado González, líder del partido de izquierda Movimiento Popular Democrático, y el señor Assac Bucarán, que lideraba la Cámara Nacional de Representantes. eh, Roldós les puso los patriarcas de la componenda, ¿no? Estos patriarcas pues desataron toda una guerra política contra el joven mandatario, erigido como, podríamos decir, un bravo denunciante de la oligarquía, la derecha y el imperialismo. Este último, es decir, el imperialismo, por palabras del propio expresidente Reagan, Ronald Reagan, de esa época, había condenado abiertamente la doctrina Roldós, que era la doctrina que sostenía el presidente Roldós sobre la defensa de los derechos humanos. Reagan consideraba que esta era una doctrina antinorteamericana, pues implicaba la condena a las dictaduras de los yanquis, la CIA, y que en aquellos años se impusieron a varios países de América Latina, ¿no? Además, Roldós eh, se ganó la antipatía del gobierno norteamericano porque ordenó la captura de barcos pesqueros norteamericanos, defendía la pertenencia del Ecuador a la OPEC, es decir, a la Organización de Países
exportadores de petróleo, las relaciones con Cuba y Nicaragua sandinista, los derechos del pueblo palestino, en, en el medio interno, es decir, internamente en el Ecuador, iniciaba medidas sociales que, aunque tímidas y pequeñas, afectaban a los intereses de la oligarquía de esa época, tales como la comercialización estatal de víveres. Todas estas razones, entre otras, desataron la furia de lo que se denominaba imperio, ¿no? Lo denominaban imperio, y de sus atentos servidores criollos, ¿no? Y de paso para llevarlo a la muerte en el sangriento magnicidio colectivo de Celica sucedido el 24 de mayo de 1981. Es decir, cuando el presidente Roldós, en su último discurso en el Estadio Olímpico Atahualpa, el 24 de mayo, abordó un avión para viajar a Macará, pues, y no llegó a su destino, ¿no? Falleció 24 de mayo de 1981. Se dice, pues, que fue un magnicidio, pero bueno, eso la historia se encargará, pues, de demostrarlo, pues, si efectivamente fue un magnicidio, ¿no? Pero se dice que fue un magnicidio. En su hora, y por aquí, este es el tema de la crisis política, ¿no? En su hora, oportunamente, Roldós tenía la idea de disolver el Congreso, que lo consideraba un parlamento subversivo, y convocar inmediatamente a elecciones. Pero vino pues las opiniones de los políticos tradicionales, el criterio político y mediático desató pues y de alguna manera hizo desistir al presidente en su intento de disolver el Congreso. El Congreso ya comenzó a bloquearle todas sus iniciativas y prácticamente se desató una crisis política entre el joven mandatario, que tenía ideas brillantes para sacar adelante a nuestro país, pero fue bloqueado poco a poco por el Congreso, ¿no? Inclusive grandes notables, como se los llamaba, voceros del imperio norteamericano, la cúpula eclesiástica, en suma los defensores del pasado, le acusaron de populismo galopante, de caudillo antidemocrático, de aspirante a dictador. Al desistir de su propósito, Roldós se quedó solo y bueno, y condenado a la muerte, ¿no? Porque, como lo dije hace un momento, falleció en un presunto magnicidio. Bien, este fue el inicio de las crisis políticas en el Ecuador a partir de la restauración democrática. De ahí tuvimos otra crisis más adelante, se vino el gobierno de Jaime Hurtado. Ahí hubo una crisis económica, la sucretización. Completó el periodo Osvaldo Hurtado, y de ahí vino el gobierno de León Febres Cordero, que si bien es cierto no tuvo crisis políticas, pero tuvo un rol muy importante en el combate a los grupos guerrilleros, sobre todo al Faro Vive Carajo, ¿no? Pero yo solamente me voy a enfocar el tema de las crisis políticas, que es parte de nuestra materia y que está encaminada a encasillarnos en el tema de esta ponencia, que es la muerte cruzada. Bien, entonces de ahí viene el gobierno después de León Febres Cordero, vino un gobierno de corte socialista. Esto es el gobierno del doctor Rodrigo Borja, que en sí no pasó una crisis política, porque en realidad la asunción al poder de él fue con un gobierno a su favor, perdón, con un parlamento a su favor. Lo que sí tuvo fue la primera movilización indígena, en las cuales los pueblos y nacionalidades indígenas reclamaban pues
que sean considerados como que el Ecuador sea considerado como un estado plurinacional y pluricultural. Y estos objetivos de los indígenas pues se fueron logrando paulatinamente, después con la constitución del 98 y con todas sus reformas, y llegamos a la constitución del 2008 donde prácticamente se consolida la aspiración de los indígenas, ¿no? Bien, entonces decía que después del gobierno de Rodrigo Borja, tenemos el gobierno de Sisto Durán Ballén. El gobierno de Sisto Durán Ballén tuvo un evento muy importante, ¿no? Que fue el apoyo popular del gobierno para el problema que tuvo con el Perú, el problema que tuvo con el Perú por el tema limítrofe, ¿no? En el cual él tuvo la famosa frase, ni un paso atrás, y que fue apoyado por todo el pueblo para su cometido, ¿no? Entonces de ahí se sucedió al gobierno de Durán Ballén otra, podríamos llamar una crisis importante porque su vicepresidente, el economista Alberto Dajic, fue llamado a juicio político y de este juicio político salió bien librado el economista Alberto Dajic. Fue acusado de cohecho, traición a la patria y responsabilizado por la disposición arbitraria y corrupta de los fondos reservados de la vicepresidencia de la República a favor de terceros y a beneficio personal. Ante lo cual, pues, el Congreso no pudo destituirlo, pero la Corte Suprema de Justicia ordenó su detención. Pero Dajic presentó su renuncia y huyó del país hacia Costa Rica para no ser capturado, ¿no? Porque la Corte le ordenó la prisión preventiva. De ahí fue elegido el ministro de Educación del gobierno de Sisto Durán Ballén como vicepresidente de la República. Bien, y de ahí viene las crisis políticas que prácticamente se consolidan en el Ecuador con la asunción al poder pues, de Abdalá Bucaram Ortiz, un gobierno que apenas duró 6 meses. Y duró 6 meses porque en poco tiempo, no obstante de la popularidad que tenía Bucaram, por la cual le permitió llegar al poder, le duró muy poco, ¿no? Porque en poco tiempo se ganó el repudio popular debido a su forma bochornosa, su conducta no adecuada para un jefe de Estado, ¿no? Los múltiples escándalos de corrupción y su plan económico neoliberal, eh, situación que fue aprovechada por el Congreso, que lo destituyó en enero de 1997, alegando incapacidad mental de Bucaram para gobernar. Fue sustituido por el presidente del Congreso, el doctor Fabián Alarcón, cuando en realidad, de acuerdo a la Constitución del 78, le correspondía a la vicepresidenta Rosalía Arteaga. Una vez destituido, pues Bucaram huyó nuevamente a Panamá porque antes había estado exiliado en Panamá, pues porque fue acusado de corrupción cuando fue alcalde de Guayaquil. Tras su paso por la presidencia, Bucaram pues acumuló múltiples cargos debido a la corrupción de su gobierno. Tuvo un breve retorno al Ecuador en el 2005 gracias a un pacto político con el gobierno de Lucio Gutiérrez. Antes de eso, pues, antes del gobierno de Lucio Gutiérrez, pues, y después del gobierno de Fabián Alarcón, pues, fue elegido Yamil Maguad. Con Yamil Maguad fue que entró en vigencia la dolarización y prácticamente con las movilizaciones, prácticamente Yamil Maguad pues
fue destituido por el Congreso por abandono del cargo. Efectivamente nunca abandonó el cargo, ¿no? Pero la presión política que hubo, se unieron los indígenas, las organizaciones sociales, los militares. De hecho, antes de que se posicione el vicepresidente, se eligió un gobierno de facto, constituido por un triunvirato, compuesto por el expresidente de la Corte Suprema, Carlos Solórzano Constantine, el coronel Lucio Gutiérrez y el dirigente indígena Antonio Vargas. Pero este gobierno de facto apenas duró pocas horas, porque en la madrugada del 21 de enero del 2000 se posesionó como vicepresidente, como presidente de la República, el doctor Gustavo Noboa Bejarano, vicepresidente del gobierno de Maguac, ¿no? Bien, de ahí pues viene el gobierno de Lucio Gutiérrez, termina el gobierno de Lucio Gutiérrez, viene la famosa pues marchas y movilizaciones de las organizaciones sociales, de los llamados forajidos. Entre esos forajidos estaba Rafael Correa, y logran que el Congreso pues declare pues abandono del cargo del presidente Gutiérrez, y posesionan al vicepresidente Alfredo Palacio. Lo posesionaron inclusive no en el Congreso, sino en la Casa de la Cultura, y asumió el poder Alfredo Palacios. De ahí vienen las elecciones, y Rafael Correa pues fue ministro de Economía de Alfredo Palacios, y bueno, ahí llega al poder Rafael Correa y permanece en el poder por 10 años. De ahí llega su vicepresidente en el primero y segundo periodo, Lenín Moreno, y es elegido Lenín Moreno presidente. Y de ahí arribamos al gobierno de Guillermo Lasso. Y es aquí donde nos vamos a enfocar en el tema de la muerte cruzada, ¿no? Bien, primero, ¿qué es la muerte cruzada? Llamada así, ¿no? Muerte cruzada. Es la disolución de la Asamblea Nacional y el llamado a elecciones extraordinarias para completar tanto el periodo del Ejecutivo, presidente de la República, como el legislativo, asambleístas. Bien, ¿qué pasó con el fenómeno de la muerte cruzada en el Ecuador? Esto puede despertar curiosidad en los análisis tanto nacionales como regionales, porque es un mecanismo legal en el cual el Poder Ejecutivo posee una amalgama de funciones que podrían afectar al orden democrático de una república. Sin embargo, es una atribución constitucional que la recoge la Constitución de Montecristi del 2008 del Ecuador, que la puede aplicar el presidente cuando a su entender exista una crisis política. La muerte cruzada puede ser invocada una sola vez durante los 3 primeros años del mandato. Hay 3 causales para decretar la muerte cruzada en el Ecuador. Si la Asamblea Nacional se arroga funciones que no le competen constitucionalmente, si de forma reiterada e injustificada el legislativo obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, y por una grave crisis política y conmoción interna. Solo la primera causal requiere de un dictamen de la Corte Constitucional para que sea efectiva. Las otras dos, en cambio,
dependen de la decisión del Poder Ejecutivo. En esta ocasión, en el caso que nos estamos refiriendo del expresidente Guillermo Lasso, él aplicó la tercera causal, es decir, grave crisis política y conmoción interna. El término muerte cruzada se explica porque si bien fenece la asamblea, es decir, se disuelve la asamblea, esto es el poder legislativo, al cabo de unos meses, más o menos de 6 a 8 meses, también cesa en sus funciones el presidente de la República. Este mecanismo fue invocado por Guillermo Lasso el 17 de mayo del 2023. Como les expliqué hace un momento en el Congreso, ya Guillermo Lasso tenía un juicio político. Un juicio político en el cual la Corte Constitucional emitió un dictamen dando viabilidad o un dictamen favorable para que se enjuicie al presidente por un presunto peculado de una empresa petrolera. Y entre otras cosas, la Corte dijo que era medianamente verosímil la acusación que se hacía al presidente. Hay que aclarar que no necesariamente el presidente debe tener un proceso penal por peculado. Basta que haya una acusación del Congreso por peculado, ¿no? Con las pruebas que recabe el Congreso para que se haga la consulta a la Corte Constitucional para que ésta emita su dictamen de favorabilidad para que continúe con el juicio político. Y la Corte Constitucional emitió su dictamen de favorabilidad. Entonces, por eso se inició el juicio político y el presidente, una vez que participó, expuso su derecho a la defensa, ¿no? Ese mismo día, al amanecer, en la madrugada del 17 de mayo, pues, al parecer las fuerzas políticas tenían los 92 votos que se necesitaban para destituir al presidente, tenían ya prácticamente, según los cálculos políticos y los análisis políticos, tenía prácticamente ya los votos completos para destituir al presidente. Entonces el presidente hizo uso de un mecanismo constitucional y mediante decreto disolvió la Asamblea Nacional y convocó inmediatamente a elecciones, ofició al Consejo Nacional Electoral para que en 7 días se convoque a elecciones generales, tanto de presidente de la República como de asambleístas. No obstante que el presidente sigue gobernando por 6 meses más mediante decretos leyes, solo en materia económica, que tenían el control de la Corte Constitucional. Bien, si nosotros queremos buscar ejemplos en América Latina, por ejemplo, de la existencia de muerte cruzada reciente, ¿no? Quizás en Europa haya casos, pero este estudio está enfocado aquí en América Latina. Tenemos, por ejemplo, en el Perú, tenemos un caso, ¿no? Pero son fenómenos distintos. Y estamos hablando de extremos, ¿no? Por ejemplo, en el Estado ecuatoriano existe una estructura hiperpresidencialista. Y, por ejemplo, hay una situación que ocurrió en el Perú, ¿no? ¿Verdad? Porque se ha tratado de alguna manera, analistas políticos han tratado de alguna manera de equiparar lo acontecido en el Ecuador y lo que
ocurrió en el Perú con el presidente Pedro Castillo, ¿no? Es importante resaltar que son fenómenos distintos. Estructuralmente estamos hablando de extremos, ¿no? En el Estado ecuatoriano existe una estructura hiperpresidencialista, como lo dije hace un momento, y en el Estado peruano es el Congreso quien tiene un gran poder. El decreto del expresidente Pedro Castillo en Perú disolvía el Congreso y algunas instituciones del Poder Judicial, manteniéndose el Ejecutivo. En el caso ecuatoriano, el decreto disuelve la Asamblea y en la práctica también la Presidencia. Aunque sea después de unos meses, cabe destacar que tanto el presidente como los asambleístas son elegidos para una eventual reelección, es decir, a estas personas se les suspende el cargo, podríamos decir, no así sus derechos políticos. También se debe resaltar que el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso contó con el apoyo del ejército y de la Corte Constitucional, como lo dije hace un momento, la misma que permitió a la Asamblea la realización del juicio político al presidente. También es importante destacar la causal por la que se realizó la muerte cruzada aquí en el Ecuador. Y la causal fue grave crisis política y conmoción interna. Desde la presidencia se interpretó que la Asamblea estaba en una constante conspiración. El juicio político iniciado por la Asamblea para que el presidente cese en sus funciones, al menos desde el punto de vista del Ejecutivo, no era más que una estrategia para generar inestabilidad. De hecho, en el caso de no haberse realizado la muerte cruzada, el sábado 28 de mayo del 2023 debía realizarse la votación para cesar al presidente. Para ello, como dije hace un momento, se necesitaban 22 votos, situación que en la Asamblea, de acuerdo a los cálculos políticos, la oposición sí los iba a alcanzar, por lo cual era muy alta la probabilidad de que el presidente fuera cesado en sus funciones por destitución del Congreso. El presidente, por supuesto, alegaba de que el vicio estaba viciado y carecía de legitimidad. La causal utilizada para poner en marcha la muerte cruzada, como lo hemos manifestado, no carece de subjetividad. Desde mi punto de vista, yo creo que la crisis política y a manera de conclusión no era producto del juicio político, sino de la crisis de seguridad y del escaso crecimiento económico del gobierno, porque el gobierno de alguna manera pues contribuyó a que esta crisis se diera en el Ecuador y sobrevino pues el tema de la llamada muerte cruzada que ha perjudicado a todo el país, pues, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, los compañeros mexicanos analizan el tema, el Ecuador perdió con este tema de la muerte cruzada porque imagínense de nuevo elecciones, gasto de recursos y un presidente que solamente va a gobernar un año, 8 meses y ya estamos a la vuelta de la esquina a nuevas elecciones para febrero del 2025. Entonces, si bien es cierto, con el gobierno del presidente Noboa, el riesgo país ha bajado sustancialmente por el tema del incremento del IVA, por el tema de la de alguna manera, está combatiendo la criminalidad, se ha reducido un poco la criminalidad, pero muy poco, ¿no? Porque sigue todavía en los niveles, pues, de alta criminalidad. Y aquí el esfuerzo es de todas las funciones del Estado. La consulta popular que planteó el presidente, por ejemplo, dos preguntas de suma importancia no le aprobaron por el tema pues que la oposición pues lo cogió como bandera de lucha el tema de las
del pago de horas, o sea, del trabajo por horas, y el tema del arbitraje internacional. Cogieron como manera de lucha y esas dos preguntas no fueron aprobadas por la población. Solamente la población aprobó el tema de las preguntas que tienen que ver con la seguridad para disminuir la criminalidad. Bien, doctor y compañeros, he completado los 30 minutos, todavía faltan muchos temas sobre mi ponencia que tratar, pero ya estamos con el tiempo. Doctor, le agradezco mucho, compañeros, muchas gracias. Espero que esta ponencia llene las expectativas de ustedes y que sirva para el debate.